Empezar con este tema de introducción a la filosofía estoica y bueno, lo primero, antes de ir hacia cualquier otro lado, tenemos que indagar un poquito en qué es el estoicismo. Bien, ¿qué es el estoicismo? Bueno, el estoicismo es una filosofía grecorromana, ¿sí? Que nació en el siglo IV, ¿sí? Antes de Cristo. Empezó en Grecia, entonces tenemos aquí de hecho se divide por diferentes etapas en donde podemos irlo abordando y cómo podemos ir entendiendo esta misma filosofía aplicativa, que a diferencia de las otras filosofías no se queda en la indagación, ¿no? Como podríamos imaginarlo, como en el idealismo, ¿sí? En el materialismo generalmente también era difícil aplicar estos términos. ¿Por qué? Porque describen circunstancias o situaciones de la realidad, pero no nos dicen qué hacer con estas situaciones de la realidad, sino que simplemente las dejan como esta misma contemplación o incluso podríamos decir que ciertas corrientes, por ejemplo, como filosofías existencialistas proponen, ¿no? Como un entendimiento personal, ¿bien? Entonces, ¿qué es esta filosofía, bien? Esta filosofía grecorromana, pues bueno, principalmente nace de un lugar muy interesante en donde se nos comenta, ¿sí? Que precisamente Zenón de Sitio fue el fundador. Tiene una anécdota ahí bien profunda porque Zenón de Sitio era un hombre muy rico y decide mudarse a Atenas. Entonces toma el barco, tiene sus cosas y decide montar todas sus cosas para dirigirse a Atenas. Pero ¿qué pasa? Llega una tormenta y el barco se hunde, naufragia. Él logra sobrevivir, pero pierde todo. ¿Y ahora? Entonces viene un evento bien interesante, un replanteamiento. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Por supuesto, lo primero que empezamos a observar o empezó a observarse en un sitio es, bueno, tengo vida, hay que estar agradecido por las circunstancias. Lo segundo es observar el logos, ¿sí? La divinidad, la existencia, pues me ha privado de todas estas cosas. Es un mandato de los dioses, ¿no? Ahora, ¿debería yo ponerme a sufrir por perder todas estas cosas? ¿O debería permanecer en algún otro tipo de postura para poder estar en concreto de una forma más serena, ¿no? Yo no podía, ¿no? Lo mencionas en donde sitio dentro de la misma anécdota que se ha transferido porque generalmente Zenón de Sitio no dejó ningún libro escrito, pero a través de sus aprendices se fue transfiriendo esto mismo y se pregunta, ¿no? Yo no tenía control sobre aquella situación, no podría haberla controlado, no podría haberlo cambiado. Entonces, ¿por qué he de sufrir por algo que yo no puedo controlar? Entonces, esa misma reflexión. Y por supuesto, esto nos abre una cantidad de ventanas bien interesantes en la vida cotidiana. Ahora, bien, en Roma alcanzó su máximo esplendor con diferentes ponentes en el estoicismo tardío, que es lo que actualmente nos venden como estoicismo, ¿no? Que hacen Epicteto, nos hablan de Marco Aurelio, ¿no? Con su libro de meditaciones, o Séneca, que fue un senador, ¿no? También romano. Nos proponen y nos venden todo esto, sin embargo, el estoicismo viene de mucho más atrás y tiene muchas otras perspectivas, funciones y formas y modelos de pensamiento, así como su propia identidad ética y su propia epistemología y su propio entendimiento de las formas de entendimiento del mundo. Bien. Ahora, en Roma, bueno, perdón, esta filosofía es una de las escuelas de la virtud. ¿Y qué son las escuelas de la virtud? Las escuelas de la virtud en Roma y en Grecia se consideraban aquellas escuelas que se enfocaban en considerar o crecer la virtud de algún individuo. De hecho, podríamos contemplar, por ejemplo, Marco Aurelio, principalmente fue un emperador estoico. ¿Sí? Sin embargo, en su libro de meditaciones, cuando ustedes le echan un ojo, hay ciertas reflexiones que incluso se acercan hacia el epicureísmo, que es otra de las escuelas de la virtud. Bien, ¿qué proponen las escuelas de la virtud? Llevarnos a nosotros a desarrollar la virtud. Bien, no solo se trata de enseñarnos
cuántos 2 más 2, 3 más 3, sino que viene con características éticas y cómo actuar de una forma virtuosa. Bien. Eh, por supuesto que estas mismas escuelas, como por ejemplo el epicureísmo y algunas otras escuelas, promovían el desarrollo de la virtud como y también, en un segundo, había alguna otra escuela que promovía también la virtud. Bueno, en este momento no me acuerdo, pero más adelante se los estaré comentando porque viene vinculado también a la filosofía estoica. Bien. Esto es en cuanto a las carencias y a la opulencia, ¿no? Se procura no tener tanta opulencia o vivir rodeado de cosas y llenarme de cosas, ¿no? Se trata de vivir una vida moderada y que con lo moderado yo pueda sentirme completo, porque el objeto de sentirnos completos o la completitud no se encuentra en la obtención del objeto per se, sino que se encuentra dentro de nosotros a través de el entendimiento de que yo estoy completo, ¿no? Y si encuentro o siento o me percibo con alguna falta o carencia personal, tengo que resolver esa carencia, pero desde una condición subjetiva y no desde términos objetivos con la materia y tratando de llenarme de esta misma opulencia. Bien. La otra escuela de la virtud eran los cínicos, ¿sí? Sin embargo, los cínicos no son como el cinismo actual, más bien el término cinismo descendió de aquello, y los cínicos tenían como principal premisa el deshacerse de todas las cuestiones que nosotros no necesitáramos para vivir. Esa es otra escuela de la virtud. Entonces, ¿qué tendían a hacer? Tengo todas las circunstancias, tengo todas las situaciones, pero me deshago de lo que no consideré yo esencial. Por ejemplo, bueno, en nuestra vida cotidiana podríamos decir que todo lo que tenemos es esencial para poder vivir, pero si reflexionamos y decimos, híjole, ¿necesito otro coche? No, si ya tengo uno que funciona, ¿para qué quiero otro, no? Habían ponentes, ¿sí? de esta escuela de los cínicos, que incluso Diógenes, el principal ponente del cinismo, tenía una vasijita, ¿no? En la cual tomaba agua y era todo lo que cargaba, su toga y su vasijita. Entonces cargaba su toga y su vasija porque necesitaba tomar agua o cualquier otro tipo de cosa. Y alguna vez vio a unos niños tomar agua en el río, tomaban agua y se la servían de las manos y agarró la vasija. No necesito esto. Sí, tengo mis manos para poder tomar agua, ¿no? Puedo acercarme al río y tomarme y servirme de la misma agua, ¿no? Tienden a completarse a través de esto. El estoicismo en etapas muy tempranas absorbe parte de estas mismas perspectivas cínicas y más adelante en el estoicismo tardío se vuelve una realidad que aparentemente hay una fusión e incluso se dice que Marco Aurelio llegó a tener varias de estas enseñanzas de Diógenes. Bien, ahora, este enfoque, ¿en qué se enfoca el estoicismo? ¿Qué onda con este modelo filosófico? Pues alcanzar la tranquilidad interior. Ese es el objeto. ¿Hacia dónde vamos? Que yo estoy tranquilo. Es lo más valioso, ¿no? Que yo esté tranquilo. Pero cuando nos hacemos, y vamos a poner una circunstancia explicativa sobre esta misma tranquilidad interior. Imagínense que uno está en la vida cotidiana y de repente te llaman del banco y dicen, oye, es que debes 100,000 pesos al banco. Y si no, pues va a valer gorro, te vamos a meter en demandas y tal y todo, bla, 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 bla. No, se vuelve complicado y buffet y cobranza y no sé qué. Paguen lo más pronto posible. ¿Qué es lo que hacen las personas en la vida cotidiana? Se estresan. Ay, ¿cuánto voy a sacar 100,000 pesos? Es que le debo. Es que no. Oye, sí, si se lo van a llevar, se van a llevar lo que tengan que llevarse. Pero tu paz es más valiosa. Es que hay una relación de división entre las circunstancias que están pasando en la vida cotidiana y la aceptación de las circunstancias que nosotros tenemos en la vida. Pero el forzarnos a vivir preocupados, ¿sí?
molestos, afectados o en un estado alterado de estrés en la vida cotidiana, acaba siendo parte del día a día del tiempo en el que vivimos. Y creo que el estoicismo nos puede traer grandes enfoques para alcanzar esa misma tranquilidad interior. Bien. Ahora, no solo ello, sino que también nos dice, ¿sabes qué? Vamos a aprender a vivir en armonía con la naturaleza. El estoicismo es principalmente deísta, es decir, es creyente de los dioses. En la antigüedad se creían en los dioses. Podemos creer en Dios, en los dioses y en todo esto. Sin embargo, tiene una representación como los dioses como condiciones naturales. Sí. De hecho, uno de los ponentes del estoicismo medio, Poseído, ¿no? Tiene este nombre debido al dios Poseidón, ¿no? Y tienen estas mismas asociaciones. Y se tienen varios trabajos, por ejemplo, en el estoicismo temprano, uno de los discípulos de Zenón de Sitio precisamente escribió un libro que es una carta a Zeus, es decir, habla al dios Zeus. Entonces, hay una tendencia al deísmo, pero este deísmo se denomina como un deísmo asociado y vinculado a la naturaleza que tienen las cosas. Es importantísima la creencia deísta. Sin embargo, en el estoicismo contemporáneo hay varias personas que están o viven en sus perspectivas estoicas en la vida cotidiana, ¿sí? O tienen sus relaciones sin necesidad de tener una conexión con Dios, ¿sí? Es decir, puedes ser ateo y estar trabajando en tu filosofía estoica. Bien. El desarrollo del autodominio en la vida cotidiana. Esa es otra de las premisas que tienes que dominar. Pues a ti mismo. Oye, es que pasó tal cosa. No, 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 me tengo que dominar a mí mismo. Sí. Las otras personas tienen problemas o circunstancias, pero una persona estoica se rige bajo el dominio de sí mismo y se entiende que las demás personas no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar sus circunstancias, no pueden controlar sus formas de reaccionar ante las circunstancias de la vida, pero nosotros sí. Una persona que se enfoca en las características estoicas tiene la cualidad de poder generar este autocontrol ante las circunstancias de la vida y no dejarse llevar por los vicios cotidianos. ¿Sí? Entonces, también nos dice la aceptación de lo que no se puede cambiar. De hecho, se crea un concepto que es la dicotomía del control. Y la dicotomía del control acaba siendo uno de los modelos centrales y de los ejercicios centrales del estoicismo. ¿Qué nos propone la dicotomía del control? Bueno, pues bueno, ya sabemos que para que haya una dicotomía, pues tiene que haber un par de cuestiones por ahí, ¿no? Entonces, qué se puede controlar y qué no se puede controlar, ¿no? Eh, Imaginemos que yo me frustro porque hace mucho calor. ¡Calor! ¡Ah! ¡Hace mucho calor! Sí. Estoy de mal humor porque hace mucho calor. ¿Puedo controlar eso? No, no lo puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? Meterme a un Oxxo en donde tengan aire acondicionado. Vaya, ahí viene un cambio, ¿sí? Que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. No puedes controlar el clima, ¿sí? Si viene el huracán Beryl, la Yucatán, no podemos controlar eso. Pero ¿qué sí podemos controlar? La forma en la que reaccionamos ante tales circunstancias y situaciones. Bien. Entonces, la aceptación de lo que no se puede cambiar implica esto. Hay cosas que no puedes cambiar en la vida. Es como si yo les dijera, yo nací moreno, ¿no? Eh, eh, bueno, tengo entendido que hay una técnica, pero puede correr peligro mi vida, ¿no? Para cambiar el tono de mi piel, ¿no? Pero esta misma situación de lo que no se puede cambiar, pues yo no puedo cambiar mi tono de piel de ser moreno a ser blanco, ¿sí? A ser medio rojito, no, no puedo hacer esa transición. ¿Y para qué enfocarme en cosas en las cuales yo no tengo injerencia y no puedo cambiar?
No puedo cambiar que yo mida 1 metro con 78 centímetros. No puedo hacerme más grande o no puedo hacerme más chaparro. ¿Para qué enfocarme en eso? ¿No? Tengo el cabello rizado, ¿no? Lo tenía, ¿no? Eh, no puedo cambiarlo por un cabello lacio. Bien, hay cuestiones que nosotros en la vida cotidiana no podemos cambiar. Sí. Ahora, tenemos que tener esa misma aceptación, ¿sí? Vamos a ver, promover la virtud en el individuo, ¿sí? Una mejor versión de sí mismo es básicamente el proceso virtuoso. Siempre estar en una mejor versión de nosotros mismos. Entras en un ciclo de la virtud. Y eso sería como ¿qué es? De una forma muy básica, sencillito explicado, ¿no? Ahora, vamos a mencionar lo que en el estoicismo pues existen diferentes etapas para que no acabemos nada más con uno de los autores como podría ser Epicteto, ¿no? Que acaba siendo una forma muy específica en su manual de vida, que es el manual de vida, es una recopilación de menciones en donde se menciona Epicteto. ¿Por qué? Porque Epicteto no escribió nada, pero era tan importante, imponente el personaje estoico que sus alumnos y todo el mundo escribía sobre Epicteto, ¿no? Es como Sócrates. ¿Cuál es el libro de Sócrates? No, es que Sócrates no tiene el libro, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es que Platón escribió, ¿no? Su propio alumno, de la admiración que le tenía, escribió precisamente lo que se mencionaba, ¿no? Grandes partes de los escritos, recopilaciones que se tienen, se compilaron en un libro que se llama Manual de Vida de Epicteto, bastante recomendado, como para la reflexión del día a día, ¿sí? Y tiene algunas enseñanzas. Más adelante les voy a dejar algunos cuantos libros como recomendaciones para que ustedes los compren, o en muchos de los casos, ya los pueden descargar porque pues, no tienen derechos de autor, ¿no? Caducaron, no es que Epicteto vaya a recibir una ganancia por esos derechos de autor, ¿verdad? Ahora, el estoicismo temprano, pues bueno, la fase fundacional de los primeros desarrollos en la escuela Zenón de Sitio, sí, sus sucesores inmediatos como Celentes y Crispo, ¿no? Entonces, Celentes precisamente crea el libro de la carta a Zeus. Y Crispo es un gran ponente que ayuda a darle el entendimiento del ethos, es decir, de la ética, del estoicismo. Entre todos ellos, ¿sí? Zenón de Sitio, pues al no tener, no tengo nada, ¿no? Era un hombre muy rico, pero no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a fundar una escuela. Voy a fundar una escuela del estoicismo. Y eso es principalmente lo que se crea en el estoicismo temprano. Zenón de Sitio crea una de las escuelas de la virtud y más adelante empieza en el desarrollo con Celentes y Crispo después del fallecimiento de Zenón de Sitio. Bien, quedando Crispo principalmente a cargo de ello y creando un modelo ético de la virtud que precisamente lleva al desarrollo de los individuos. Y me van a decir, oye, está muy padre todo esto porque es griego. No, hasta creen que esto se quedó en los griegos. Esto sigue retumbando en la actualidad. Ahorita estamos viendo las principales partes, pero esto tuvo eco desde el siglo IV antes de Cristo hasta la actualidad. Bien, ahorita lo vamos a observar, ¿no? En el estoicismo medio se representa una fase de transición durante la cual la filosofía estoica se difundió más allá de Atenas y se reintegró en la vida intelectual y política de Roma. Es decir, fue, digámoslo así, en cierta época, en esa época, los romanos invadieron Grecia y tomaron parte de la misma cultura y las mismas filosofías que les llamaban la atención. Uno de los conceptos filosóficos más importantes fue el estoicismo, otro de ellos fue el epicureísmo y el cinismo también fueron adoptados precisamente por los romanos porque dijeron, es que tienen una cultura, tienen una filosofía, tienen una profundidad que nosotros no tenemos. Ante un pueblo bélico que carece de sentido, bueno, pues ellos tenían, sí, sus conceptos romanos y los romanos contaban con ciertos desarrollos políticos, organizacionales y sociales, pero carecían de conceptos filosóficos profundos y de la difusión vamos a llamarle, de conciencia que se tenía en Atenas. Bien.
Entonces se salió la información de Atenas y más adelante se integra en el estoicismo medio en la vida romana, y el estoicismo tardío es la fase final del desarrollo del estoicismo y se caracteriza por su influencia significativa y cultura en la política romana, ya lo sabemos, ¿no? Como estos mismos últimos autores. Entonces, si nos damos cuenta, tiene como un proceso de desarrollo, pero vamos a mencionar un poquito más sobre esto, de algunos principales ponentes del estoicismo helénico o greco-romano, vamos a mencionarlo así, ¿sí? Porque el principal está Zenón de Sitio, que es el fundador, tenemos a Celentes y Crispo, ¿no? Tenemos en el estoicismo medio a Panecio de Rodas y a Posedonio. Bien, y en el estoicismo tardío, ya en esta parte, si se dan cuenta, aquí hay un cambio y todos son romanos. En el estoicismo tardío está Marco Aurelio, está Séneca y está Epicteto. Y estos son los principales que escuchamos de, ay, es que Epicteto, es que Marco Aurelio. Claro, ya que se desarrolló todos los modelos filosóficos, ideológicos, éticos, epistemológicos y todas las bases fundamentadas que propone el estoicismo, ya lo adoptan de una forma integrada estos mismos tres autores. Bien, que de hecho Marco Aurelio no trataba de dar difusión de un libro de estoicismo. Él tenía sus apuntes y era un libro para él mismo. Entonces, sus notas, sus anotaciones, los fueron guardando y no fue hasta el siglo XIV después de Cristo que en la recopilación de los mismos se dio la difusión del libro de meditaciones de Marco Aurelio. Bien, que alguien reveló y se reveló que se tenían estos escritos de Marco Aurelio, del emperador Marco Aurelio, y que las notas, pues bueno, híjole, ayudan y han ayudado desde ese entonces y hasta la actualidad a las personas a entrar y entender el conocimiento estoico. Que no solo ellos, sino que Marco Aurelio fue uno de los emperadores más virtuosos mencionados dentro de Roma. Bien, él fue el único y la única persona que ascendió al trono del emperador, pero ascendió con su hermano, ¿sí? Bueno, su hermano, su primo, era un hermano, digámoslo así, adoptivo, y ellos dos fueron adoptados por una familia y fueron los que él merecía el trono, pero dijo, yo no voy a convertirme en emperador si mi hermano no se convierte también en emperador. Entonces, entre los dos fue un mandato bilateral muy interesante, y más adelante el hermano de Marco Aurelio fallece y él se queda al mandato de Roma como uno de los emperadores más virtuosos en el desarrollo social, en el desarrollo alimentario y en el crecimiento precisamente de Roma. Se les menciona como 5 emperadores virtuosos que tuvieron el Imperio Romano. ¿Sí? De los principales ponentes. Y bueno, también tenemos a Séneca, que Séneca sí tuvo la intención de crear algunos libros, y Epicteto también, como los había comentado, sus alumnos escribieron algunos libros de estos mismos líneas de estoicismo. Pero esto es en el pasado. ¿Actualmente qué? Sí. Bueno, tenemos con que el estoicismo contemporáneo actualmente, ¿sí? Implica en la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, muchos principios de la terapia cognitivo-conductual desarrollada por Aaron Beck y Albert Ellis se explican en el estoicismo. Es decir, el comportamiento de los individuos viene fundamentado con la filosofía estoica. Oye, es que si voy a terapia y tengo problemas de tales, ¿no? Y tengo problemas relacionales o tengo algún tipo de conflicto que me gustaría mejorar, pues bueno, creo que lo primero que nos propone precisamente el estoicismo es, ¿y ya te enfocaste en tu conducta? ¿Sí? En quién eres tú y cómo te comportas ante las circunstancias de la vida. Esta misma conducta precisamente es lo que abogan los cognitivos conductuales, que precisamente son de los tipos de psicología que más bases, ¿sí?, científicas tienen. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que los ejercicios que vienen siendo creados desde el 4 antes de Cristo, ¿sí?, hasta la actualidad, esto tiene comprobación científica de que funciona. Tenemos evidencia científica.
Esto nos abre, sí, creo que se vuelve bastante inspirador para entender y decir, oye, es que este tipo de informaciones y este tipo de conocimientos estoicos nos abren la puerta un poquito más a entender que nosotros mismos podemos cambiar, podemos mejorar, podemos transformarnos, podemos evolucionar a través de estos conceptos estoicos y permanecer de una forma serena ante los desafíos de la vida. Bien. Ahora, la terapia cognitivo-conductual se centra precisamente en cambiar los pensamientos y creencias irracionales para mejorar el bienestar emocional, una idea similar a la práctica estoica de cultivar el control sobre nuestras percepciones y juicios. ¿Sí? Nos dice Séneca que la mayor parte de las personas tiende a sufrir mucho más en su mente que en la realidad. ¿Y cómo es esto? Vamos a imaginarlo en cualquier tipo de circunstancias. Pues bueno, como lo habíamos comentado, o el ejemplo de una persona que tiene algún problema, ¿no? Le caigo mal al vecino. Y es que si el vecino me hace algo, y si me raya el coche, y si me pega, si me aventa de jitomatazos, y si cuando salga se quiere agarrar a golpes conmigo. Ay, no, ¿qué voy a hacer con el vecino? ¿No? Vamos a poner un ejemplo así. ¿Qué hago con este vecino conflictivo y problemático? Ay, no, tenemos un conflicto enorme en cuanto a este tipo de tentativas. Y bueno, pues esto nos abre la puerta a entender varias circunstancias que en realidad es probable que nada de eso pase. Lo más probable es que la mayoría de las cuestiones que sucedan y que deriven en nuestra vida en la actualidad ni siquiera sean una realidad. Nos la pasamos en nuestra mente ocupados, ¿sí? Pensando cierto tipo de cosas y realmente carece de sentido. Ahora, también tenemos un movimiento estoico moderno, ¿sí? En las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés del estoicismo como filosofía de la vida práctica. Esta conferencia es un ejemplo de esto. Hay varios cursos precisamente sobre estoicismo, hay varias perspectivas precisamente también sobre el estoicismo, sobre cómo podemos aplicarlo, sobre qué podemos aplicar, sobre cómo podemos reflexionar en ello, ¿no? Podemos aplicar en el liderazgo también, en el liderazgo y gestión de las empresas. Actualmente es una bomba el estoicismo. ¿Por qué? Porque tú, como ponente, como, digámoslo así, como director de una empresa, tienes la responsabilidad de atenderlo y de atender las circunstancias. ¿Y qué pasa? Que pues en la vida suceden cosas, se hunden barcos, ¿no? Podemos perder nuestras riquezas. Marco Aurelio perdió a dos de sus hijos y permanecía estoico. Y decía, es que yo no puedo controlar y me duele que haya perdido a mis hijos. Claro que me duele, pero yo no puedo controlar el que no fallecieran en la vida de ellos. Yo no soy doctor, yo no soy médico. Hicimos todo lo posible porque vivieran. No se pudo. Tenemos que continuar nuestro camino. Y Roma necesita un dirigente estoico. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, creo que nos da una gran enseñanza sobre muchísimas cosas que se pueden llegar a tener como un desarrollo. Ahora, la terapia también, terapia racional, emotiva y conductual, ¿sí? Que lo propone Albert Ellis, ¿sí? En los fundamentos, citó explícitamente la influencia de Epicteto y otras enseñanzas estoicas en el desarrollo de su enfoque terapéutico. ¿Y qué pasó? Que más adelante sacaron más evidencia científica de que también la terapia relacional, emotiva y conductual tiene evidencia científica. Entonces, de hecho, no soy tan fan de estos, de que mencionen que tienen tanta evidencia científica, debido a que considero que incluso terapias transpersonales pueden llegar a tener un gran impacto dentro del individuo, ¿sí? Y no solo las terapias con evidencia científica actuales, ¿no? Sin embargo, considero también importante mencionar el mérito que corresponde a ese mismo resultado. Oye, qué fantástico. Tienes el mérito de la terapia, de la terapia cognitivo-conductual y la terapia relacional emotiva conductual. También estas dos tienen este mismo mérito en el cual se han hecho comprobaciones científicas de las personas que tienen pues calidad de funcionamiento, funcionan, ayudan a la gente. Bien.
Tenemos que centrarnos, por supuesto, para ello en la conducta. Ahora, vamos a hablar un poquito de la popularización de los medios. Pues bueno, ustedes creo que lo podrán ver, es común saber ya actualmente sobre estoicismo, sobre una persona estoica, o lo escuchamos por ahí como, ¿qué es una persona estoica? ¿Qué tipo de personalidad tiende a tener una persona que tiene cualidades estoicas? Entonces, actualmente lo podemos ver en YouTube, en TikTok, en medios, en videos, libros, varios modelos de literatura y filosofía actuales se centran en sacar más información sobre el estoicismo y sobre cómo aplicarlo en tiempos contemporáneos. ¿Cómo es que en realidad la sobresaturación de los datos en las redes no debería afectarnos emocionalmente? Pero ¿qué pasa? La saturación tan enorme que tenemos de datos y de información nos satura, ¿sí? Se creía en la antigüedad que la falta del acceso a la información era una de las causas primordiales de la estupidez humana. Ya nos dimos cuenta de que no era así, ¿verdad? hay, hay mucho acceso a la información precisamente de las personas, ¿no? Y creo que tomará más tiempo del esperado a solo liberar la información y dejar que todas las personas entren a través de ella. ¿Por qué? Porque la información en muchos casos no viene digerida, ¿sí? Entonces, si nos ponemos, y esta es una muy buena apertura, ¿no? Si ustedes toman el manual de vida de Epicteto y se lo leen así de padre, 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 para muchos será un libro enteramente pasajero. Pero si entiendes las bases del estoicismo, será como, oh, espérate, es que no lo tenía que leer así, lo tengo que leer reflexivamente, ¿sí? Llevarlo, reflexionarlo, darle como 30 vueltas en la cabeza y, es que esto se lee diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Es otra temática completamente distinta, ¿no? Una apertura bien interesante es que hay varios autores contemporáneos que precisamente nos traen todo este mismo tipo de informaciones y lo considero yo como una de las cuestiones más valiosas que hay porque principalmente te trae ciertas premisas, ciertos conceptos, te trae resultados en tu vida, te trae una mejor gestión emocional y te lleva a trabajar contigo mismo. Vamos a hablar de unas premisas principales del estoicismo. Vamos a mencionar el logos, ¿no? El universo es gobernado por un principio racional y ordenado, el logos. Sí. Los seres humanos deben vivir de acuerdo con este principio, alineando sus vidas con la razón y la naturaleza. Nosotros no podemos cambiar la naturaleza, pero sí podemos aceptar la naturaleza. De hecho, nosotros no podemos cambiar el que nos duela algo, ¿sí? Entonces, no podemos cambiar el dolor, pero podemos aceptar el dolor y decir, pues sí, me duele, así es, y lo tomo y lo hago mío. ¿Y qué es lo que sucede de una forma tradicional? Y claro, yo no lo veo como algo ilógico, porque lo considero como un término muy humano. Cuando llega una circunstancia dolorosa, lo primero que hacemos es negarlo y rechazarlo, alejarlo, expulsarlo. Claro, llega un piquete, te pica aquí y lo primero que haces es, ¡ay! ¿Sí? ¿No? Te picas con algo y quitas la mano rápido, te quemas y quitas la mano, ¿no? El rechazo hacia el dolor es una condición instintiva, natural. Pero aquí nos dice, ¿sabes qué? No quiere decir que dejes la mano en el fuego, ¿no? Porque evidentemente tienes las cualidades cognitivas para poder quitar la mano de ahí. Tenemos la capacidad de decir, esto no va ahí, me duele, lo puedo retirar. Sin embargo, el dolor, una vez que ha sido infligido el dolor, puede ser un dolor mental, emocional, físico, ¿sí? Lo podemos aceptar y podemos aceptar la circunstancia como ya está. Podríamos imaginarnos que una persona tuvo una circunstancia de cáncer y perdió un pecho, ¿no? Una mujer que pierde el busto y le afecta profundamente en la autoestima porque ha perdido una parte del cuerpo. Por supuesto, creo que considero que es notorio entender que perder una parte del cuerpo puede llegar a ser doloroso, pero aceptar que nosotros ya no contamos con ello y que acabó siendo parte de la naturaleza, de la enfermedad, del dolor y aceptar nuestra condición actual nos puede ayudar muchísimo a cambiar nuestras funciones cognitivas para el
¿Ahora qué hago con ello, no? Y aceptarlo implica en que, híjole, es que me pongo ahora suéter todos los días aunque haga calor para que no se me note que perdí un busto, o me pongo el brasier y me pongo un rellenito ahí, y acéptalo, acéptalo. Sal con un escote y que se note que no hay uno. Acéptalo. Esa es la realidad que tienes. Esta es la naturaleza que estás viviendo. Vino un huracán y despedazó todo. Acéptalo. No lo rechaces. No se trata de rechazarlo, de decir, no, es que esto no puede estar pasando. Y sí, es un proceso mental, es un proceso psíquico dentro de las etapas del duelo, el darnos cuenta de que hemos perdido algo o a alguien. Sí, implica una negación, pero entre más tiempo te acerques y aceptes las circunstancias como realmente son, ¿sí? Menos tiempo estarás sufriendo, menos dejas de estar viviendo o querer esperanzarte a través de la ilusión. Eso lo considero como una parte importantísima dentro del entendimiento del logos. Tenemos el segundo punto como virtud, como el bien supremo, ¿sí? Ahora, la virtud será uno de los principios éticos que nos trae, ¿no? Entonces, la virtud, el desarrollo precisamente de los valores del individuo, del crecimiento de conciencia del individuo, de las mejoras de un individuo, implica el concepto de virtud, ¿no? Entonces, vivir virtuosamente es vivir conforme a la razón, lo cual llevará, si la eudemonía, que es la felicidad, y la edauimonía, exactamente es el concepto, que es lo que nos conduce a la felicidad y a la plenitud. Entonces, nos propone lo siguiente, ¿sí? Si nosotros estamos siendo virtuosos constantemente y somos virtuosos en nuestro actuar, entonces no tendremos en ningún momento por qué cargarnos ninguna culpa. Carece de sentido la culpa cuando yo he actuado desde la virtud y que la conciencia actual que tengo, pese a que me equivoque o no, pese a que cometa un error o no, nosotros cuando hacemos todo desde la conciencia de la virtud, desde lo mejor que podríamos estar dando, la culpa carece de sentido. Ya no tiene sentido sentirme culpable. ¿Para qué me siento culpable? Si estoy actuando de la forma más virtuosa posible. Eh, es el único bien verdadero. Ahora, vamos a darnos cuenta de que viene un bien verdadero, pero ¿y dónde quedó el mal? ¿Qué es lo que sucede con el mal? Hay una identificación en la cual nosotros creemos que las cosas malas que nos pasan en la vida nos perpetúan desde cierta característica y decimos, no, es que se hace no de sitio y se le hundió el barco, pero creó una filosofía, creó todo un modelo filosófico y Zenón de Sitio creó algo tan grande en ese momento y varios autores reforzaron precisamente la idea de Zenón de Sitio de permanecer en una condición serena y tranquila ante la adversidad de la vida, que en la actualidad sigue siendo admirable. Bien, entonces 2400 años después seguimos diciendo qué admirable Zenón de Sitio. Imagínense esa misma fortaleza. ¿Cuál fue el mal que le llegó a Zenón de Sitio? Ninguno. Le llegó puro bien. Bien, ¿por qué? Porque las cuestiones malas que se nos acercan en nuestra vida, si las abordamos, malas relativamente, si las abordamos desde la virtud, vamos a aprender de ellas y vamos a crecer, en cuyo caso aquellas situaciones dolorosas que nos afectan, que nos hacen sentir mal y nos llevan y las utilizamos para el crecimiento, entonces no serán tan malas. Son al contrario buenas, porque nos traen enseñanzas, porque nos traen aprendizajes, porque nos traen conciencia. Bien. Considero esto es uno de los términos de la disolución de la maldad o del mal como un carente de sentido. ¿Sí? Carece de sentido en la ética del estoicismo la maldad. Lo que sí procede es una idea bastante socrática que nos proponen más adelante. La idea socrática es el mal es producido a través de la ignorancia. ¿Sí? Y considero que Sócrates estaba muy bien centrado cuando hablaba precisamente de esto, porque si nosotros nos enfocamos en
¿Qué es lo que hace un narcotraficante? Vamos a imaginarnos en tiempos contemporáneos. ¿Qué es lo que hace un narcotraficante? ¿Cree que está haciendo el mal? No, él cree que se está haciendo un bien a sí mismo. Y probablemente no le importen las demás personas. Y en el momento en el que se dé cuenta de que las demás personas son importantes, va a tratar de hacer algo, ¿no? Como el Chapo Guzmán poniendo escuelas en Sinaloa y cosas por el estilo, ¿no? En cuyo caso no se da cuenta de que su forma de actuar eh, eh, está basada en procesos de ignorancia, que en vez de aportarle al mundo, está destruyendo al mundo por querer conseguir un bienestar propio, ¿no? Y que termina siendo bien egoísta, sí. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la apecia. La apetia o la apatia, ¿sí? Es la imperturbabilidad o libertad de las pasiones descontroladas, ¿sí? Entonces, la imperturbabilidad, que no te perturbe las circunstancias del entorno. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo nos sentimos con respecto al genocidio? Si yo lo voy a decir así tal cual como genocidio, ¿sí? Ya tomé mi agenda política en este curso. ¿Qué está sucediendo en Gaza, no? En la actualidad. ¿Cómo nos hace sentir? Probablemente nos lamente, ¿no? Hace poquito vi un video de una chica, una niña, unos 12 años, y llegaba un señor, le dice, ¿qué quieres? Le dice, la llave. ¿Para qué quieres la llave? Como recuerdo de mi casa. La toma, la abraza y llora la niña. Y se va porque su casa fue destruida, está hecha a pedazos, ¿no? Muchos niños muertos, mucha gente muerta, mucho dolor en el mundo, ¿no? Nos hace sentir mal. Sin embargo, creo que lo que nos trae el estoicismo ante estas circunstancias y lo que nos permite estar en un estado de imperturbabilidad es reflexionar en nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para participar en que este tipo de circunstancias se detengan en el mundo? ¿Cómo puedo participar de una forma benéfica para un cambio en el mundo? No me puede perturbar a algo si yo ya estoy haciendo algo al respecto, pero generalmente las personas que más se perturban y se alteran emocionalmente y tienen circunstancias dolorosas, en muchos casos son las que menos hacen. Sufres, pero no haces nada para resolverlo. Entonces, ¿qué nos trae el estoicismo? Haz algo para resolver eso, porque es más importante tu paz. Si tanto te afecta aquella circunstancia, haz algo al respecto. Bueno, por supuesto, aquí viene la construcción identitaria del yo en esta misma realidad, y lo primero que va a decir el yo o el ego es que no sé qué hacer. Yo qué sé, manda una donación, ¿sí? Graba un video para las redes sociales, crea alguna fundación, manda víveres a la Franja de Gaza, digo, se puede mandar en alguna parte, tal, averigua en dónde se mandan, relaciónate con el tipo de noticias del medio y ve qué puedes hacer, cómo puedes participar, pregunta en redes, abre tu conocimiento. Si realmente te hace sentir mal, haz algo al respecto. No te quedes ahí. ¿Por qué? Porque esta misma circunstancia te va a dar paz interior. Y eso es lo más importante. Yo ya participé, puse un granito de arena, un granito de arroz, hice algo al respecto. Ya sea con esa circunstancia o con otra, el mundo tiene muchas cosas que mejorar, ¿sí? Tal vez nuestra colonia tenga baches o tenga ciertos conflictos o tenga problemas de inseguridad. ¿Qué puedes hacer para participar? Y no solo vivir en una condición de queja cotidiana o constante de, es que aquí está muy mal la cosa. No, vamos a cambiar las cosas. Se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿en dónde puedes tú sí participar en ello? Bien. Entonces, la imperturbabilidad o la libertad de las pasiones descontroladas es esencial para la paz interior. Aquí tenemos este término que se me hace muy importante mencionarlo como la pasión, ¿sí? Se menciona como las pasiones descontroladas, como estos deseos reactivos o deseos que nacen a nosotros a salirnos de condiciones virtuosas.
Y pasiones pueden ser como beber alcohol o como tener sexo de una forma descontrolada, ¿no? Y con diferentes personas por un deseo profundo. Eso puede ser la implicación de una pasión, ¿no? Eh, ante esta misma, sí, las emociones irracionales deben ser controladas mediante la razón. Tenemos que aprender a ser un poco más racionales. Y yo sé que a cualquiera le puedes decir, oye, es que tienes que ser más racional cuando estás en una alteración emocional. Y no se trata de eso, se trata de darle gestión emocional a nuestras propias circunstancias. Una verdadera gestión emocional. Y no solo es como de, tengo que ser bien lógico para no sentir las emociones. No, no, no. Es que en realidad lo que sucede en tu mente alimenta también las características emocionales. Entonces, si estás friegue y friegue, por ejemplo, ¿no? Decimos, oye, ¿qué voy a hacer para lo de Gaza? Friegue, friegue, y Gaza, 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 y Gaza. A la postre vas a terminar, oh, es que sufro mucho por esto. Bueno, más adelante lo que te proponen es, haz algo al respecto y ahora sí, ya hiciste, puedes soltar eso que te atormentaba mentalmente y cambias a través de la razón, del uso de la razón y de la reflexión. Yo, ¿por qué estoy pensando en esto y para qué estoy pensando en ello? Y ahora lo mejor que puedo hacer es hacia dónde puedo orientar mi razón, hacia dónde puedo orientar mis pensamientos. Por supuesto que en el estoicismo contemporáneo nos abren una ventana bien interesante de que en realidad lo que está sucediendo en la vida cotidiana, ¿sí? Lo que está sucediendo en la vida cotidiana es que tenemos una saturación de cosas y de pensamientos y de críticas y de ideologías, formas de pensamiento y diferentes tipos de temas como saturación de los medios. Cuando llegas y no te permites aburrirte en la actualidad, y esto es bien común, la gente no se aburre en la actualidad. ¿Por qué? Porque apenas se van a aburrir. Tenemos pequeño dispositivo sagrado aquí. ¡Ah! ¿No? Aparece nuestro teléfono y, y ya no te aburriste, ¿no? Porque tenemos Facebook, tenemos X, antes Twitter, ¿no? Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos no, actualmente Threads, que es lo próximo que está saliendo, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de modelos de redes sociales en donde la gente se expresa y opiniones y puntos de vista y chistes y videos y cosas que es un bombardeo enorme de información. Que este bombardeo enorme de información ya se venía venir desde principios del siglo XIX, ¿no? Durante el siglo o finales del siglo XIX, siglo XX con la creación del radio empezaron los estímulos con lo del radio y más adelante la televisión y ahora el internet cada vez son más estímulos. Estamos sobreestimulados con este tipo de circunstancias y lo que tenemos que aprender a hacer es alejarnos un poco del estímulo para poder darle espacio a la reflexión y a la razón. Esto sería ahora sí un parteaguas de, oye, ¿qué puedes hacer? Aléjate dale un minuto, ¿no? Reflexiona, piensa en aquella circunstancia. Y no te digo, no, no tengo celular o tíralo a la basura. Oye, pasó algo que me afecta, que me molesta, que tengo alguna circunstancia, en vez de buscar más estímulos, es reflexiona sobre ello. Sí. Y ya más adelante buscas, si quieres, ¿no? Para eso están los dispositivos, buscas soluciones al problema a través de esto, ¿no? Por ejemplo, hace poquito me di cuenta de que el limpiador de limpiabrisas trasero se dañó. Y dije, ¿dónde compro el limpiabrisas trasero? Porque está todo hecho pedazos, ¿no? Pregunto en las redes, ¿no? Y llega alguien en las redes y me dicen, ay, compra de tal talla, tal, en tal parte, tal marca, es buenísima. Gracias. Qué lindos. Me entero de todo, ¿no? Para lo que es la información. Bien. Vamos a hablar un poco de la aceptación, el control y la aceptación, ¿sí? Los estoicos creen distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está, que les mencionaba, la dicotomía del control. Debemos enfocarnos en nuestras acciones y actitudes internas, aceptando con serenidad aquello que no podemos cambiar. ¿Qué sí podemos cambiar? Esto en circunstancias alternas de la vida, ¿no? Y cualquiera puede mencionar un problema sumamente complicado o sumamente sencillo, pero veamos, vamos a partir de la premisa principal de qué es lo primero que puedo cambiar. Y lo primero que puedo cambiar es mi interior y cómo reacciono ante aquella circunstancia.
Eso es un modelo diferentísimo de actuar, que puedes cambiar adentro, que puedes cambiar la forma en la que reaccionas, que puedes mejorar la forma o la ideología que le pones a esto, que si hay personas dentro de un conflicto, una pelea o alguna circunstancia, puedes elegir cómo participar en el conflicto. Entonces, yo puedo decir, eh, no sé, por ejemplo, oh, se inundó tal ciudad, oh, no, ¿qué hago? No, y quedarme así, o decir, voy a reaccionar o reflexionar desde adentro y decir, voy a actuar de una forma diferente, porque lo primero está en mí, en cómo yo reacciono. Ahora, no les digo que no lloren, que no vivan sus circunstancias, que no tengan sus dolencias, sus circunstancias. Les estoy diciendo, hey, hay que aceptar las circunstancias como son. ¿Por qué? Porque es lo que nos propone la naturaleza. Sí. Vamos a poner el ejemplo del huracán Beryl que se viene acercando a nivel de categoría 5, anunciaron las noticias hace poquito, ¿no? Y que va a impactar en Yucatán. Si alguno de ustedes está en Yucatán, pues por favor tomen las precauciones que indiquen las autoridades, ¿sí? Por ahí había un grupo de, bien ridículo, que quieren soplarle al huracán Beryl para que cambie su dirección. Por favor, no lo hagan, ¿no? Se están juntando muchas personas, van más personas de las que me imaginaba, que están buscando en Playa del Carmen acercarse a soplarle al huracán. No vayan a soplarle, no lo van a mover, ¿no? Es la naturaleza, no podemos cambiar el curso de la naturaleza. Y la naturaleza es benéfica. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, bueno, sí, en las costas, si viene un huracán categoría 5, pues bueno, no se ve tan bondadoso para ellos, ¿no? Pero a uno personalmente que vive en Querétaro, híjole, aquí teníamos una sequía, pero que no se podía, y no llovía, 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 y estaba seco el pasto, y veías los pastizales amarillos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando entra un huracán, aquí nos llueven 1, 2 o 3 días, 4 o 5 días. Ah, 4 o 5 días es una bendición de lluvias por aquí, ¿sí? Se empiezan a llenar las represas, los ríos vuelven a tener agua y no saben la gente las caras que tienen cuando ven el riecito de agua que empieza a bajar, aunque esté todo tierroso, así sucio. Dicen, ya llegó el agua. Sí, ya podemos empezar a hacer algo. Es bondadoso para diferentes partes, por supuesto, ¿no? Hay que aprender a aceptar las circunstancias de donde nosotros las aceptamos, así como podemos aceptar la sequía. Sí, en este momento tenemos sequía. ¿Y qué podemos hacer para trabajar con ello? Bien. Entonces, ¿qué sí podemos controlar y qué no podemos controlar? ¿Qué está dentro de nuestro control y qué no está dentro de nuestro control? Es una de las premisas primordiales del estoicismo, ¿sí? Nos abren otra ventana, vivir conforme a la naturaleza, ¿sí? Entonces, los estoicos promueven el vivo acuerdo de la naturaleza humana y racional, ¿sí? Y la naturaleza del cosmos, entendiendo y aceptando el orden natural de las cosas. Es decir, es natural que nosotros existamos. Es natural que nosotros incluso hablemos. Y es natural la existencia de huracanes, de ventiscas, de temblores, de terremotos, de situaciones o circunstancias adversas de la vida. Todo ello es natural. A todos nos pasan. Ahora, la reflexión está en si sufrimos por ello o no. De todas maneras, la adversidad va a estar ahí enfrente. ¿Cómo prefieres tú abordar la adversidad? ¿Desde una crisis emocional? ¿Desde un ataque de pánico y ansiedad? ¿Desde la tristeza y desesperación? ¿Desde la tranquilidad y la serenidad? ¿Desde la aceptación y la determinación? Lo que pasa es que aquí viene algo bien interesante que implica que la naturaleza humana racional se nos ha otorgado a nosotros como una herramienta para poder trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué vas a hacer contigo mismo? ¿Y ahora qué? Sí, ¿hacia dónde te vas a mover? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a tratar de vivir de acuerdo con esta naturaleza humana. Vamos a ver la virtud como el bien supremo, ¿sí? Vamos a mencionar un poquito más de la virtud. Los estoicos definen la virtud como la excelencia de carácter y la razón,
¿sí? Consideran que hay 4 virtudes cardinales, 4, ¿sí? La sabiduría, mencionada como prudencia, la justicia, el coraje, que es la fortaleza, ¿sí? Y la templanza. Tenemos que abordar cada uno de estos tipos de conceptos como una cuestión individual y personal. ¿Qué es la sabiduría para los estoicos? Bueno, para ellos implicaba más un poco de prudencia. No se refiere a esta sabiduría espiritual, sino a esta prudencia con la que actuar ante las circunstancias que tenemos enfrente. Entonces, sé prudente. No, no, voy a resolver todo. No, 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 ¿de dónde viene eso? Sí, para ello considero que una de las mejores herramientas que yo aprendí hace algunos años y considero más importantes dentro del desarrollo de cualquier individuo es la autoobservación. Y si nos damos cuenta desde dónde vienen estas mismas emociones, impulsos imprudentes en las formas de actuar, provienen de emociones caóticas, provienen de circunstancias o creencias aprendidas, firmes, fijas y rígidas, que muy probable no nos traigan algún beneficio. Surgen de la desesperación, pero la pregunta concreta sería, ¿nosotros podemos cambiar nuestra desesperación? ¿Podemos cambiar nuestra frustración? ¿Podremos cambiar nuestro enojo? ¿Podremos cambiar nuestro sufrimiento? Y aquí les tengo una pequeña identificación que precisamente a mí me ha ayudado a través de los años y considero que es bastante importante. Es, toma la emoción cuando está chiquita y dale gestión. No cuando está enorme. Cuando está enorme es inmanejable, ¿no? Entonces ves a una persona, ¿sí? Sufriendo por cualquier cosa, ¿no? O muy enojada por cualquier cosa, y no le pones decir, cálmate. ¿Cómo que cálmate? Sí. Bien fácil, ¿no? Y uno dice, que se vaya, que te calmes. Tú también te vas a la fregada. ¿Cuál cálmate? No, carece de sentido. No funcionan así las emociones. Bien. Pero si nosotros estamos empezando a molestarnos, eh, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una persona que la tengo aquí al lado y que me empieza a picar la cabeza. Miguel, Miguel. Y evidentemente me molesta, pero no digo nada. Miguel, 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 Miguel. ¡Ya, cabrón! Sí. Llegamos a la etapa de la desesperación y de la frustración porque no atendimos la emoción en circunstancias manejables y controlables. La emoción pequeña en la dicotomía del control es manejable. La emoción grande ya es muy difícil de controlar. Bien, tenemos, ¿y qué es controlable en condiciones emocionales? Cuando ya estoy desesperado, así de jalándome los pelos, ¿no? O cuando esto me está empezando a desesperar. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer con mi desesperación? ¿Cómo puedo darle gestión? ¿Cómo puedo organizarla? Bueno, es que eso ya es otro tema, ¿sí? Y nos abre términos bien interesantes. Ahora, el modelo de justicia, aquí tenemos un término y por favor no utilicen el modelo legal actual contemporáneo como un modelo de justicia. ¿Por qué? Porque los valores personales son mucho más valiosos. Bien, sus valores personales son mucho más valiosos. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema, de hecho, el sistema de justicia actual y contemporáneo que nosotros podemos alcanzar a ver, podría llegar a tener fallas. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo me basara en cuestiones en el sistema de justicia, ¿no? De hace 100 años, pues las mujeres no podían votar, ¿no? ¿Qué? Está mal que las mujeres voten, ¿no? Lo dice la ley. No tiene sentido que asociemos nuestra ética a esquemas legales. ¿Por qué? Porque tienen fallas, porque en algún momento fue legal eh, eh, fueron legales la esclavitud, por ejemplo, ¿no? O puede ser legal el pago de cuentas, ¿no? O el ajuste de cuentas desde cierta perspectiva. Fue legal eso, ¿no? En algún momento.
Y actualmente tenemos un esquema legal que claro, que trata de evolucionarse y mejorarse para cada circunstancia contemporánea. Sin embargo, acaba siendo bien desafiante esto mismo que mencionamos y cuando lo observamos y decimos, es que el esquema legal no me rige. Más porque en algunos casos puede estar muy orientado, no sé, por ejemplo, a la mujer y no en todos los casos tenga que ver con la razón hacia esa misma parte, ¿no? Entonces, o puede estar asociada hacia el empleado. Y si yo soy patrón y puse mi empresa, sí, y si yo soy patrón, entonces, híjole, la cosa está cargada hacia el empleado. Y el modelo no creo que tenga que ver con esto, ¿no? Tenemos que crear un propio modelo de justicia y esa es la propuesta. Mi propio modelo de justicia. ¿Qué creo yo que es justo? ¿Y de dónde viene mi propia justicia? Y por supuesto, ahora sí, entre más constructo de valores tengas, por supuesto, mucho más justo serás. Bien. El siguiente punto nos habla del coraje, la fortaleza. Es decir, una fortaleza interior, hay que ver con detalles que tengan que ver con la fortaleza interior y cuál es la fuerza que nosotros podemos despertar de ello. ¿Qué tipo de fortaleza interior podemos despertar? ¿Qué tipo de coraje? Y esto implica el acercarse a enfrentar nuestros propios miedos y acercarse a las circunstancias adversas de nuestra vida. ¿Realmente tenemos el coraje para poder lograrlo? Para enfrentar nuestros propios miedos. Y por supuesto, hay una cuestión, nos habla Epicteto sobre el autoconocimiento, ¿no? Y nos dice, pues es que tienes que conocerte a ti mismo, si no, ¿cómo podrás conocer cuáles son tus propias debilidades? Y acercarte y cómo podrás tener coraje para afrontar tus propios miedos. Sí. No tiene sentido si no te conoces a ti mismo y cuando te conozcas y empieces a conocer detalles de ti mismo, que no afrontes tus propios miedos. Y tus miedos irracionales van a ser los más fuertes, ¿no? Ahora, por último, tenemos la templanza y la moderación, ¿sí? Eh, les había mencionado sobre el cinismo, ¿no? Y que precisamente hay varios autores dentro del cinismo. El cinismo precisamente propone y lo absorbe el estoicismo como una forma de identificar que la opulencia no nos va a llevar a ningún lado. No, de hecho, vamos a acabar sufriendo, porque si yo agarro y compro, eh, imaginemos un Ferrari de esta rosa, ¿no? Rojo, uy, guapísimo, ¿no? Y lo estaciono aquí afuera, ¿sí? Y empieza a caer una lluvia con granizos, como últimamente está cayendo en varios estados, y le rompe el cristal, me van a traer sufrimiento. Las cosas ostentosas no son fáciles de conseguir, probablemente las pagues con sufrimiento. Y más adelante, si algo le sucede a la propiedad ostentosa que conseguiste, vas a volver a sufrir. Llámese iPhone 15 Pro Max. ¿No? Alguien consiguió su iPhone 15 Pro Max. Ay, qué bonito, ¿no? Tienes el iPhone 15 Pro Max, ¿no? Y ya que tienes este mismo teléfono de última categoría, más adelante, ¿sí? Te costó mucho trabajo, cuánto, algunos meses de salario, ¿no? Mucha dedicación. Hay algunas personas que lo sacan a 2 años dentro de los planes de las compañías telefónicas, 1 o 2 años, o simplemente ahorraste una cantidad descomunal. ¿En cuánto está? Creo que está como en 30,000 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces te compraste un teléfono de 30,000 pesos y se te cae al piso, ¡pac, pac, pac! Le rompe la pantalla, ¿no? Ay, no. ¿Cómo sufres con eso? Sufriste para conseguirlo y sufriste porque lo perdiste. Entonces, ¿para qué lo tienes? Sí. ¿Para qué lo tienes? ¿Qué es lo que te trae? Obtener este tipo de cuestiones nos abre la puerta a Marco Aurelio y nos dice, esas cosas son difíciles de conseguir y si algo le sucede, sufres doblemente por las dos cuestiones, ¿no? Entonces, que te compres una casa súper grande, ostentosa, en Polanco, ¿no? Una casa gigante en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, carísimo, ¿no? Sí, ya te la compraste, ¿no? Pero se metieron a robar. No. Bien.
Esta sería la última, ¿no? La templanza, la moderación. Ante las cosas con temple, es moderado, ¿sí? No vale, no lo vale, ¿sí? Y aquí, bueno, considero yo, y esto es como para reflexión personal, ¿cuánto vale tu paz? ¿Sí? Vamos a compararla a un iPhone 15 Pro Max, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Mi paz? ¿El iPhone 15 Pro Max? ¿Qué vale más? Eh, Vamos a hablar un poco de el único bien verdadero. Si para los estoicos la virtud es el único bien verdadero y todo lo demás, riqueza, salud, poder, es indiferente o tiene un valor secundario. Yo prefiero relacionarlo, ¿no? Con lo esencial y lo indiferente. ¿Sí? Hay cuestiones que vamos a mencionarlo como un par de elementos, lo principal y lo secundario. ¿Sí? La mayoría de la sociedad le llama principal al maquillaje MAC que te compraste, ¿sí? Porque el maquillaje MAC y Estée Lauder que te pones, oh, es que tal. Y cuando tus amigas vean que usas MAC o Estée Lauder dentro de tu línea de maquillaje, oh, te da presencia. Un estoico diría, eso es secundario. Es que, ¿qué marca es la camisa que te trajiste? No sé ni dónde la compré. Sí, el estoicismo te va a decir, no te fijes en eso es secundario, completamente secundario, sí. ¿Para qué quieres las riquezas? Obsesionarme con elementos, con objetos de la vida cotidiana, con nuevos teléfonos, nuevas computadoras, nuevos coches, nuevos elementos, nuevos modelos de vida, la nueva tableta de no sé qué, o el nuevo de no sé qué, si sé más, ¿no? El nuevo carro eléctrico que trae, eh, eso tiene un valor secundario, sí. La verdadera felicidad se encuentra en quién eres tú y cómo te comportas ante el mundo. Ahí está, no en los objetos, en la materia. Sí es relevante, pero no tiene ese mismo nivel de relevancia. Bien. Ahora, nos dice vivir conforme a la naturaleza. Si la naturaleza humana y cósmica, si los estoicos creen que la naturaleza es racional y que la naturaleza del cosmos está organizada y de forma racional, el logos. Por eso les digo, es una característica deísta. Creen en Dios o los dioses, ¿no? Los estoicos contemporáneos, ¿no? Tienen en muchos casos, hay algunos que tienen creencias deístas, monoteístas, pueden ser católicos, pueden ser cristianos, pero adoptar la filosofía es inherente para entender que hay una conciencia superior en la naturaleza, un entendimiento superior y que está organizado y que está equilibrado y que nos está dando un sentido, ¿sí? Y hay que aprender a vivir conforme a esta misma naturaleza. ¿Cuál es nuestra propia naturaleza? Bien, vamos a darle un sentido porque esto ha alcanzado puntos incluso de la pediatría. Me van a decir, ¿cómo que alcanzó la pediatría? Sí, es que lo que pasa es que los pediatras de última generación tienden a considerar que los niños tienen que aprender a comer como comíamos antes. Entonces, agarras el plátano al bebé y se lo das entero. Pero antes, ¿qué hacíamos? Papillita con el plátano, ¿no? Sí, tú lo mueles todo y así de glúteo, porque el bebé no puede. ¿Y qué pasa? Que se dieron cuenta los pediatras de que no, en realidad desarrolla muchísimo mejor las funciones motrices porque es parte de la naturaleza humana. Entre más nos acercamos a la naturaleza humana, menos sufrimiento hay. Ahora, ¿qué es lo humano? Caminar descalzo. Salió un grupo de personas que se dieron cuenta de que entre menos prescindamos de nuestros zapatos, más se fortalecen nuestros pies y más podemos conectar con ellos. Al principio es un poco incómodo, pero conforme pasa el tiempo, el pie se va abriendo, ¿sí? Y es que nuestra naturaleza, nuestros pies no tienen que estar así, como los están, como lo tenemos los pies de los pies. Ahorita estoy viendo mis pies, ¿no? Y digo, híjole, están todos los deditos así pegaditos. Es que así no son, tienen que estar abiertos, ¿sí? Tienen que tener una apertura para poder tener un mejor agarre y poder tener una mejor relación. Y no solo eso, que sí deberían tener callos para poder defenderse ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, es parte de mi naturaleza, no sé, que se me caiga el cabello, frustrarme porque se cae el cabello, pues ¿eso qué? Sí, es irrelevante. Sí. Eh,
Por supuesto que actualmente hay procesos clínicos que te ponen el cabello, ¿no? Y te lo ponen uno a uno y les puedes decir, quiero cabello ahora que me lo pongas en toda esta parte. ¿No? Y te lo ponen, ¿no? Así te sacan cabellos de por acá atrás, donde generalmente se vuelven a desarrollar y aquí te lo vuelven a llenar de cabello. Sí, pues, también los hay. Se puede. Pero de nuevo, si se me va a empezar a volver a caer el cabello, ¿para qué hago tanta cosa? ¿No? Mencionado con mi cabello, ¿no? Ahora, la alineación con el logos. La vida virtuosa en armonía es con el logos y el principio racional de que ordena en el universo está todo ordenado. Tengo yo un lugar en el universo. En el universo existo, por ende, tengo un espacio en el universo. Existo en este universo. ¿Sí? Este mismo espacio me da un sentido de orden, me da un lugar, me da un espacio, me da una entidad, me da una colocación. Incluso a lo que me dedique es una forma de participación activa en la sociedad. Y más allá de las creencias de otros modelos filosóficos como el materialismo de Marx, proponen otras líneas, otros conceptos y otras concepciones, pero si nosotros lo observamos desde cierta perspectiva, todos nosotros estamos participando en la sociedad cuando trabajamos. Yo participo, no sé, en este momento dando clases. Entonces, es mi forma de participación activa. ¿Qué hago yo? Participar. Y entonces, ¿qué pasa? Que otras personas participan y algunas personas me pagan y me dicen, ¿sabes qué, Miguel? Tus cursos también padres, me meto a tus cursos, ¿no? Y les gustan mis cursos, mis talleres, mis conferencias y les gusta este tipo de temáticas. Va maravilloso, ¿sí? Algunas otras personas ven y dicen, esta cuata está bien fumada, se la pasa hablando de filosofía, ¿no? Va a ser un marihuano más, ¿no? No le gusta y se vaya, ¿no? No fumo marihuana. Este, eh, alguna otra persona, ¿no? Podría llegarle a funcionar. Otra persona se dedica, no sé, a la venta de verduras y es su forma de participación activa en la sociedad. ¿Qué es lo que nos propone el universo actualmente? El universo nos propone participación. Es que tienes que participar. ¿Y qué pasa? Que las personas cuando tienden y pasa un tiempo se jubilan y creen que la jubilación es ya, dejé de jugar. No, el universo siempre te va a pedir participación activa. Tienes que participar. Y si vemos un conejo y a un lobo o una zarigüeya o los colibríes, ¿no? Que son grandes polinizadores, ¿no? Los lobos, ¿sí? Que son reguladores en la naturaleza, ¿no? Y las abejitas y avispas y demás tipos de animales son reguladores, están regulando la naturaleza y están participando en ella. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A seguir participando. Participa. No se trata de extraernos de la vida y decir, oh, es que yo soy muy estoico. No, es participar. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Y bien, tenemos cualidades cognitivas, intelectuales, capacidad de diálogo para poder participar. Si no puedes moverte, incluso no lo hacía Stephen Hawking, tenía capacidad de diálogo. ¿Y qué pasó? Aprendió a cómo comunicarse de otra forma y lo hacía desde una silla. ¿Sí? ¿Se puede? Claro que se puede. La apatelia, ¿sí? O la apatella o la apatia, otra forma de mencionar la apatia, ¿sí? Es la imperturbabilidad. Eh, Implica, para que tú puedas ser imperturbable, implica que tú gestiones tus emociones, ¿sí? Para ello, los estoicos identifican, como les digo, la mejor relación es identificar la emoción en el estado más chiquito y la atiendes. La abrazas desde lo pequeño, la reconoces desde lo pequeño y lo ubicas, pero para ello se implica una gran capacidad de raciocinio dentro de tus procesos personales y una gran cantidad de autoconocimiento. Porque como les decía el ejemplo, si llega una persona y llega y me dice, oye Miguel, 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 y le digo, oye, me molesta que hagas eso. Me voy a enojar y no me gustaría que me enoje. Oh,
Bien perturbable es Miguel, porque Miguel sabe poner límites. Si yo no supiera poner límites, estoy así y hasta que no acabo. Ya me desesperó, ¿sí? Pero si aprendes a poner el límite antes, la desesperación no tiene fundamento, ¿sí? Aprendiste a manejar con las circunstancias. No solo eso, sino que todas las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, no se trata, y ahí les va un tratado sobre emociones, no se trata de dividir y segmentar las emociones entre emociones positivas y negativas. Porque las emociones negativas, no estés triste, ¿no? Y no, me la aguanto. ¿Y qué pasa? Que la gente tiende a, me traje la tristeza, ¿no? Y aquí la tengo aquí. No, ¿por qué no debo estar triste? Sí. No, no te trajes la tristeza. Vívela, siéntala, es más, llora, ¿no? ¿Te sientes triste? Llora, sácalo, suéltala. Ahora, cada una de las emociones es una propuesta que nos trae generalmente los estudios sobre las emociones tienen una duración de 8 minutos. Bueno, ya mucho 10 minutos. Date 15 minutos para vivir la emoción. El doble, ¿no? 20 minutos si quieres, tómate. Vives la emoción. Pero después de eso, suéltala. ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana? Que nosotros venimos con un reflejo de sujeción. Es decir, para nosotros, los humanos, ¿sí? Nos es más fácil agarrar las cosas que soltarlas. Lo mismo pasa con las emociones. Esto viene desde bebés, desde etapas del neurodesarrollo, ¿no? Si tú agarras y le das este controlito al bebé, ¿el bebé qué hace? Lo agarra. Le pones un dedito en la mano a un bebé, ¿y qué hace el bebé? Lo agarra, ¿sí? Y así con cualquier cosa, tienden a agarrar todo, ¿no? Los changos bebés, los changuitos, tienden a sujetarse de la mamá ya después de 2 semanas, 3 semanas de nacidos. ¡Chut! Ya van prensados a la mamá mono y vámonos a todas partes, se agarran. Sí. Es ese reflejo de sujeción que nos permite agarrar las cosas, pero nosotros lo llevamos a la siguiente escala, que ese reflejo de sujeción lo aprendimos para todo. Entonces me aferro a qué? A mi computadora, me aferro a mi celular, me aferro a mi vida, me aferro a mi estilo de vida, a mi... ¿Quién se aferra a su estilo de vida? Todos estamos aferrados a eso, ¿sí? Y es para que hagamos una idea de que, oye, es que hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Nos aferramos entonces a características emocionales. Estas características emocionales, ahora sí les tenemos que aprender a dar gestión, les tenemos que aprender a dar gestión y a soltarlas, a liberarlas. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Decir, es que estas emociones son malas. ¿Qué? ¿El enojo es malo? No, no, no. El enojo te ayuda a poner límites. ¿Sí? ¿La tristeza es mala? No, no, no. La tristeza te está ayudando a asimilar cuestiones que tu cabeza todavía no pueden asimilar. ¿Sí? Creencias que tu mente o tu psique todavía no puede asimilar. Entonces, la tristeza es funcional, por supuesto, y de hecho se siente como si estuvieras en un estado de soledad, porque necesitas un espacio de soledad para tener ese proceso de asimilación de la circunstancia dolorosa que estás experimentando. Necesitas darte un tiempo. Es natural sentirse triste, es natural sentirse desesperado ante las frustraciones de la vida. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Me sigo frustrando y desesperando o aprendo de ello? O me doy cuenta de que, oye, tal vez, no sé, hay veces que yo me frustro porque voy manejando, ¿sí? Y me están escribiendo alumnos, ¿no? Afortunadamente nuestra comunidad ha crecido muchísimo últimamente, ¿no? Y entonces me escriben muchos alumnos y entonces estoy mientras manejo y es que llega el semáforo, pero llega alguien más y me pide otra cosa y digo, hey, ¿por qué no sueltas el teléfono, sueltas esto, te enfocas en manejar y disfrutas el proceso de manejo? Los alumnos pueden esperar, y discúlpenme si algunos de ustedes los he hecho esperar los mensajes, los mantengo ahí en espera, ¿no? Actualmente tengo entendido que tengo que dar la circunstancia de la conferencia, déjenme revisar, ¿sí? Y tengo 23 mensajes sin leer, ¿sí? Ahorita, en mi WhatsApp. 23 personas que me están mandando mensajes y me dicen, no tengo que atenderlos ahora. ¿Por qué? Porque la frustración me está indicando que estoy excediendo mis capacidades incluso de atención y de gestión de las cosas, ¿sí? Que no lo voy a lograr en este momento, pero más adelante sí.
Y el que lo logra es aquella persona que no se rinde, que es constante y que lo hace, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento, otro momento del día diga, mira, ya me desocupé, ya terminé la conferencia, ahora voy a hacer alguna otra cosa. Bien. Vamos a pasar hacia el siguiente lado, ¿no? Que es, vamos a trabajar con estas emociones, ¿no? La eudaimonía, ¿sí? Al mantener la calma y la racionalidad frente a las circunstancias externas, uno puede alcanzar la eudaimonía, ¿no? Es la felicidad y la plenitud. Ese es el objeto, ¿no? Que consigamos estos mismos estados de felicidad y plenitud. ¿Y qué te ha pasado? ¿Y cómo es que tú atiendes las circunstancias de la vida? Y es que no tienes que alterarte, ¿sí? A estar demasiado alterado es atender las pasiones. Podemos estar y atender las situaciones y circunstancias con calma y reflexión y desde el uso de la razón que se nos ha sido brindado. Vamos a ver al último punto que nos dice deber y responsabilidad. Ahora, todos tenemos una responsabilidad en este mundo, ¿no? Y creo que una de las mejores personas en abordarla fue Marco Aurelio, porque él en sus escritos decía, yo no quiero ser emperador. Él quería una vida moderada, como le habían enseñado, ¿sí? Fue instruido en el estoicismo desde niño, ¿no? Entonces, tuvo varios maestros filósofos, entre uno de ellos Epicteto fueron contemporáneos, y uno de los maestros que le tocó fue Epicteto, ¿no? Cuando él era pequeño. Entonces, Marco Aurelio decía, yo no quiero, pero es mi responsabilidad y tengo que atenderla a la altura que le corresponde. Ahora imaginemos que a nosotros, a cualquiera de nosotros o a todos nosotros, a alguno de nosotros de aquí, nos van a dar la presidencia de la República. ¿La quieren? Híjole, no, la verdad es que no suena divertido. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar trabajando, vas a tener que ser político, vas a tener que ser responsable y te va a tener que cambiar la vida. No la queremos, porque si la quisiéramos estaríamos trabajando en la vida política y estaríamos ya haciendo algo al respecto, ¿verdad? En el fondo no queremos la presidencia de la República, pero nos la dan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Actúa con responsabilidad con lo que te corresponde. ¿Sí? Tú puedes hacer de este un mejor mundo. ¿Puedes? Claro, está en tus manos, haz lo mejor que tengas. Da lo mejor de ti, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cumplimiento del deber. Los estoicos creen que el cumplimiento del deber y la responsabilidad social. Cada individuo tiene un papel en la sociedad y debe de actuar de manera justa y virtuosa en relaciones con en sus relaciones y sus deberes. ¿Cómo nosotros actuamos entonces con esta misma ética? Es la ética del deber, la ética de la responsabilidad, en donde nosotros sí tenemos que actuar ad hoc a la altura de nuestros comportamientos, ¿sí? Hacia una justicia interior, hacia un ordenamiento de algo incluso superior. Y pues bueno, lo cierto es que somos seres sociales, ¿sí? Entonces, ser irresponsable socialmente no es viable. No es viable. Actuar grosero, de una forma altiva o poco asertiva con nuestros vecinos o con las personas con las que convivimos en la vida cotidiana, ¿sí? O con nuestros amigos, no es viable. Carece de sentido y carece de sentido lógico. Atacar a las demás personas, ¿no? O no generar, por ejemplo, acuerdos dentro de nuestras relaciones. No implica atender este deber social. ¿Por qué? Porque todas las relaciones se basan en acuerdos. Yo hago un acuerdo contigo, tú haces un acuerdo conmigo y estamos en la misma línea. Sí. Entonces, esos mismos acuerdos implican esta misma responsabilidad social. Bien. Cada uno de nosotros tiene este papel y tenemos que aprenderlos a entender. Bueno, por último, creo que ahorita es todo lo que tengo para ustedes sobre esta misma clase. La verdad es que tengo mucho más contenido de estoicismo. Es un tema muy amplio y libros hay muchísimos, ¿sí? Pero cuando les hablo de libros de estoicismo, hay muchísimos. Yo les recomiendo primero ir leyendo los helénicos y luego abordarse alguno que esté medio explicativo, que de una explicación más sencilla para irlo a abordar, ¿no? Hay quienes también se acercan de una forma diferente, que se acercan primero con un libro explicativo, contemporáneo. Les voy a pasar a algunos de los autores contemporáneos de estoicismo porque esta línea y esta corriente sigue,
¿no? Es una corriente filosófica que sigue y que está siendo aplicativa, ¿no? Y precisamente por ello sacamos este curso en línea de ejercicios estoicos aplicados a la terapia. Ahora puede ser a la terapia o a la vida cotidiana. No pasa nada si no eres terapeuta. Si eres terapeuta y te funciona, pues lo puedes tomar, ¿no? Este mismo curso, como esta misma conferencia, están en grabación. Tenemos 6 clases, ¿no? Los damos por Google Meet y Google Classroom. Vamos a iniciar el lunes 8 de julio, ¿sí? Y las fechas son el 8, el 15, el 22, el 29, el 5 y el 12 de agosto. Es una clase a la semana, ¿bien? El horario es de 7 a 9, exactamente, de 7 a 9. Y la duración de las clases siempre son 2 horas. Los días de clase son los lunes. Entonces, todos los lunes vamos a ir aplicando ejercicios estoicos aplicados a la terapia o a la vida cotidiana, ¿no? Y más adelante, bueno, tiene un periodo de grabación en la nube, los dejamos 2 años ahí colgados en la nube. El precio normal es de 1,900 y el precio para asistentes de la conferencia es de 1,200 pesos, nada más, ¿no? Generalmente es 2,100 de pago, que aquí me equivoqué en el precio, 2,100 de pago, y a los asistentes de la conferencia es de 1,200. Este curso empieza el próximo lunes ya directamente de 7 a 9 de la noche. Bien, entonces si alguien está interesado, por favor avísenme. De todas maneras les dejo el enlace ahí mismo en la conferencia. Me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda, ya sea con respecto a los estoicos, a lo que vimos, o con respecto al curso, ¿no? Creo que no hay muchas dudas. ¿Todo bien? Bueno, les dejo este preciazo especial, sí. Mario nos dice hasta ahorita ninguna, fantástico, pues espero que les haya gustado el tema, espero que los haya acercado un poquito a la filosofía estoica. La verdad es que hay muchísimo contenido y material del estoicismo para poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana. Considero que es de carácter primordial si valoras tú tu propia paz.